Hola, el día de hoy les explicaremos sobre la gasometría sanguínea en la biomedicina. Somos estudiantes de sexto semestre de la Universidad Nacional Autónoma de México de la licenciatura de Física Biomédica, cursando la materia de Física del Cuerpo Humano. Para esta presentación planteamos 3 objetivos. Número 1. Explicar en qué consiste y la importancia de la gasometría sanguínea, así como informar acerca de los principales parámetros que mide y las posibles enfermedades que podría detectar y o prevenir. Número 2. Ejemplificar los casos donde se hace uso de la gasometría sanguínea y cómo ha ido avanzando el desarrollo de sus aplicaciones y o progreso de tecnología. Y número 3. Mencionar la integración biomédica de este análisis clínico, así como comentar la participación de los físicos biomédicos en avances tecnológicos y de investigación. Pero, ¿qué es la gasometría? La gasometría es una prueba de gases en sangre. Su objetivo es medir los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, es decir, mide su presión parcial, así como la saturación y el contenido de oxígeno. También mide el estado ácido-base, los niveles de metabolitos en el plasma o el nivel de electrolitos en el plasma sanguíneo, como lo son el calcio, sodio, potasio y cloro. ¿Cómo se mide y por qué se mide? El cuerpo humano regula la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, y una alteración en esto podría tener consecuencias graves, por ejemplo, daños en órganos como el cerebro y el corazón. Por tal razón, una prueba de gasometría arterial puede ayudar a diagnosticar problemas en los pulmones, respiración y trastornos de los riñones. Es una medida para ver si los tratamientos de trastornos respiratorios están funcionando. Además, es importante hacerse una prueba si se presenta respiración rápida, náuseas, vómito, entre otros síntomas. ¿Qué ocurre durante una prueba de gasometría arterial? En la mayoría de los análisis de sangre se toma una muestra de la arteria de la muñeca, aunque también puede ser del brazo o la ingle. Pero si se hace de la muñeca, se requiere primero tomar una prueba de circulación sanguínea. Pero, una vez realizado el estudio, ¿qué significan las pruebas? Los informes de análisis de sangre, incluidos los informes de análisis de gases en sangre arterial, se pueden interpretar tomando en cuenta los rangos de los valores normales, los cuales en general son pH de 7.35 a 7.45, presión parcial de oxígeno de 75 a 100 milímetros de mercurio, presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio, bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes por litro y saturación de oxígeno de 95 a 100%. La razón por la que ocurre esto es por las propiedades que tiene el cuerpo humano para regularse. De ahí se derivan ciertas expresiones matemáticas, como lo es la ley de Henry. La ley de Henry dice que cuando un gas está en contacto con la superficie de un líquido, la cantidad de gas que entrará en solución es proporcional a la presión parcial de este gas. Así, a nivel fisiológico, esta ley tiene como principal objetivo predecir cómo los gases se disolverán en los alvéolos y en el torrente sanguíneo. Esto en el transcurso de lo que ocurre el intercambio de gases. Ahora bien, el principal amortiguador es el bicarbonato. Un amortiguador es un componente que se resiste a los cambios de pH, lo que significa que ayudan a mantener un pH estable, pues los cambios en este podrían provocar alcalosis o acidosis. Que el bicarbonato ayude a regular los niveles de pH tienen explicación, y se debe a que en el cuerpo el ion de bicarbonato se puede combinar con un protón de hidrógeno, formando así ácido carbónico y elevando el pH, aunque también el ácido carbónico se puede formar con la unión de dióxido de carbono y agua, para luego disociarse en un protón de hidrógeno y en un ion de bicarbonato y bajar el pH. Esto se puede ver de mejor manera viendo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde dependiendo del nivel del bicarbonato o de la presión de dióxido de carbono, el pH cambiará. En este proceso de amortiguamiento ayudan componentes como la hemoglobina, que ayudará a transportar el oxígeno por el cuerpo, así como los eritrocitos, que por una enzima llamada anhidrasa carbónica favorece la reacción del dióxido de carbono. Con anterioridad, el desarrollo de modelos matemáticos y fisiológicos ha permitido mejorar la interpretación de los resultados de la gasometría sanguínea y su aplicación en diferentes áreas de la biomedicina, por lo que la gasometría sanguínea es una prueba fundamental en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias, metabólicas y cardiovasculares. Podemos empezar con que en la gasometría sanguínea se analizan los niveles de pH, presión parcial de dióxido de carbono y el ion de bicarbonato en la sangre arterial. Estos parámetros son esenciales para evaluar el estado ácido-base y determinar si existe una acidosis. La acidosis es un trastorno del equilibrio ácido-base en el cuerpo, que se caracteriza por una disminución anormal del pH de la sangre arterial por debajo del rango normal, que va de 7.35 a 7.45. Este desequilibrio puede estar asociado a un aumento en la concentración de dióxido de carbono o a una disminución en la concentración de bicarbonato en la sangre.
Existe la acidosis metabólica, que es cuando se produce un aumento en los niveles de ácidos o una disminución en los niveles de bicarbonato en la sangre arterial. En la gasometría sanguínea se observaría un pH arterial disminuido, es decir, por debajo de 7.35. Por otro lado, en la acidosis respiratoria se produce un aumento en la concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial, generalmente debido a una ventilación inadecuada. Asimismo, la gasometría sanguínea puede determinar si existe una alcalosis. La alcalosis es un trastorno del equilibrio ácido-base en el cuerpo que se caracteriza por un aumento anormal del pH en la sangre arterial por encima del rango normal. Este desequilibrio puede estar asociado a una reducción en la concentración de dióxido de carbono o a un aumento en la concentración de bicarbonato en la sangre. En el caso de la alcalosis metabólica, se produce un aumento en los niveles de bicarbonato en la sangre arterial. En la gasometría sanguínea se observaría un pH arterial elevado, es decir, por encima de 7.45. Por otro lado, en la alcalosis respiratoria se produce una disminución en la concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial, generalmente debido a una hiperventilación. En la gasometría sanguínea se observaría un pH arterial elevado y una disminución en la presión parcial del dióxido de carbono. Asimismo, la gasometría sanguínea puede determinar si existe una alcalosis. La alcalosis es un trastorno del equilibrio ácido-base en el cuerpo que se caracteriza por un aumento anormal del pH en la sangre arterial por encima del rango normal. Este desequilibrio puede estar asociado a una reducción en la concentración de dióxido de carbono o a un aumento en la concentración de bicarbonato en la sangre. En el caso de la alcalosis metabólica, se produce un aumento en los niveles de bicarbonato en la sangre arterial. En la gasometría sanguínea se observaría un pH arterial elevado, es decir, por encima de 7.45. Por otro lado, en la alcalosis respiratoria se produce una disminución en la concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial, generalmente debido a una hiperventilación. En la gasometría sanguínea se observaría un pH arterial elevado y una disminución en la presión parcial del dióxido de carbono. La gasometría sanguínea se utiliza en una amplia gama de aplicaciones clínicas y en el diagnóstico de problemas de salud como los trastornos de pulmón y respiración, donde una prueba de gases en sangre puede ayudar a detectar niveles anormales de oxígeno o dióxido de carbono, que pueden estar relacionados con problemas respiratorios o enfermedades pulmonares. El caso del monitoreo de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, en el cual la gasometría sanguínea es una herramienta importante en el manejo de pacientes con EPOC, ya que permite evaluar la gravedad de la enfermedad y monitorizar la respuesta al tratamiento. Los valores de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre arterial indican la eficiencia de la oxigenación y la eliminación de CO2, lo que ayuda a determinar si requiere oxigenoterapia y ajustar la ventilación mecánica si es necesario. También se puede relacionar con problemas respiratorios como el asma, fibrosis quística y proporcionar información sobre la eficiencia de la ventilación pulmonar. En los problemas renales podemos ver que los riñones desempeñan un papel importante en la regulación del estrecho equilibrio ácido-base del cuerpo, por lo que una prueba de gases en sangre puede proporcionar evidencia de una posible enfermedad renal o una función renal alterada. Para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades cardiovasculares, la gasometría sanguínea es útil en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva. Los valores de oxígeno en la sangre arterial pueden indicar el grado de insuficiencia cardíaca y la necesidad de intervención terapéutica como la administración de diuréticos o la terapia de oxígeno. Para los desequilibrios ácido-base, vemos que el cuerpo tiene varios sistemas para mantener un equilibrio saludable entre ácido y base, y una prueba de gases en la sangre puede ayudar a mostrar si estos sistemas están funcionando correctamente. El desarrollo de tecnología en el campo de la gasometría sanguínea ha mejorado la precisión, rapidez y accesibilidad de la prueba. Tal es el caso de la automatización, donde los equipos modernos utilizan sistemas automatizados que permiten realizar mediciones rápidas y precisas de los niveles de gases en la sangre arterial. Además, se han desarrollado dispositivos portátiles y de tamaño reducido que permiten realizar la prueba en el punto de atención, lo que facilita el monitoreo continuo de los pacientes en entornos clínicos y ambulatorios. Igual, los avances en la tecnología de sensores ha contribuido a mejorar la precisión y sensibilidad de las mediciones de gases en la sangre arterial. Los sensores electroquímicos se basan en reacciones químicas que generan corrientes eléctricas proporcionales a la concentración de gases.
Por otro lado, los sensores optoquímicos utilizan principios ópticos para medir los niveles de gases. Estos avances tecnológicos permiten obtener resultados más rápidos y confiables. Finalmente, la gasometría sanguínea se ha integrado en sistemas de monitoreo continuo, como los monitores de signos vitales en las unidades de cuidados intensivos. Esto permite una vigilancia constante en los niveles de gases en la sangre arterial, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones clínicas en tiempo real. Para nuestra discusión hablaremos de la integración físico-biomédica. Mediante la interdisciplinariedad podemos realizar la integración físico-biomédica de la técnica de gasometría arterial, pues hace uso de las áreas de biología, medicina, química y física para poder brindar una interpretación correcta de los valores de los parámetros obtenidos que permite el conocimiento del estado clínico de una persona, pudiendo así determinar el tratamiento correcto si es que así se requiere. De igual manera, se puede analizar los valores por encima o por debajo de los valores normales y los problemas que acarrea este desequilibrio. ¿Cómo podría aportar un físico biomédico en la investigación o el desarrollo tecnológico? Con los conocimientos obtenidos en los laboratorios, un físico biomédico podría prestar su conocimiento en electrónica o en sensores para poder apoyar el desarrollo de tecnologías que permitan que la prueba de gasometría arterial sea menos invasiva. De igual manera, un físico biomédico podría hacer uso de sus conocimientos en biología y química para apoyar la investigación de las complicaciones que podrían derivarse de una alteración de los valores normales de pH o en las presiones parciales para el oxígeno o el dióxido de carbono en sangre. Con todo lo mencionado anteriormente, podemos hacer las siguientes conclusiones. La realización de pruebas de gasometría arterial es de suma importancia en cualquier campo de la medicina clínica, pues mediante la medición de parámetros como las presiones parciales de los gases en sangre como oxígeno y dióxido de carbono o el valor de pH se pueden detectar, identificar y tratar enfermedades que pueden haber sido provocadas por este desequilibrio. De igual manera, como físicos biomédicos es posible realizar una aportación para mejorar la precisión, calidad y eficacia de diversos análisis como este. Esperamos que este video haya resultado útil y haya generado interés en el tema. Muchas gracias.